Bienvenido a Crónica Fútbol. En esta ocasión retomaré los videos dedicados a las confederaciones en los mundiales, su participación, las selecciones que representaron dicha confederación y lo más destacable de cada mundial. Sin más introducción, continuamos. Rápidamente, espero me ayudes compartiendo, comentando o regalándome un like para seguir haciendo contenido así. También espero me apoyes con las demás redes sociales que te dejaré en la descripción del video. Solo te tomará unos segundos, pero para mí será de mucha ayuda. La primera Copa Mundial de Fútbol ha sido la única realizada sin un proceso de clasificación previo. Todo equipo afiliado a la FIFA fue invitado a competir en el torneo, pensado inicialmente para albergar a 16 participantes. Finalmente, el torneo comenzó con solo 13. Estados Unidos y México fueron los primeros invitados por parte de la CONCACAF. Para los aztecas fue un mundial complicado, perdiendo sus 3 encuentros. En su debut, no pudo vencer a un duro equipo de Francia en el Estadio Pocitos de Montevideo, perdiendo 4-1 con Juan Carreño, anotando el único gol mexicano. Mientras que México perdía contra Francia, Estados Unidos derrotó a Bélgica por 3-0 en el Estadio Parque Central de Montevideo. Bartholomew McGee, Thomas Fleury y Bert Patenaude marcaron los goles del triunfo. Terminaron como líderes del grupo 4 y, al no ser tantos equipos los líderes, accedían a semifinales donde sucumbieron por un contundente 6-1 frente a Argentina, quedando en tercer lugar. En la Copa Mundial de 1934 en Italia, la FIFA organizó por primera vez una fase de clasificación para la Copa Mundial, distribuyéndola por grupos de todo el mundo. México obtuvo su pase tras vencer a Haití y Cuba. Sin embargo, un federativo estadounidense de apellido Campbell y que residía en La Habana, logró convencer al máximo organismo rector que aceptara la inscripción tardía de la selección estadounidense al proceso eliminatorio, y posteriormente el comité organizador exigió que México se enfrentase a los norteamericanos. Jules Rimet decidió que se jugara un partido extra de eliminación y como ronda preliminar de la fase final en la ciudad de Roma entre México y los Estados Unidos. Sin otra alternativa, se llevaría a cabo el encuentro en Roma el 24 de mayo. Estados Unidos vencía 4-2 a México con póker del italo-estadounidense Aldo Donelli y se clasificaron. Italia debutó en el Estadio Nacional de Roma ante Estados Unidos, aún agotada por su encuentro clasificatorio contra México 3 días antes y con un combinado de jugadores amateur. Los italianos se deshicieron de su rival sin apuros con un contundente 7-1. Para Francia 38, el cupo norteamericano quedó cubierto con Cuba, debutante en la Copa Mundial gracias a la renuncia de todos sus rivales. Empataron 3-3 contra Rumania en su debut en el Stade Chapeau de Toulouse. En ese encuentro, Héctor Socorro hizo un doblete y José Antonio Magriña el otro gol. Desempataron 4 días después, ahora ganando ante Rumania 2-1, pero 3 días después sufrieron una goleada ante Suecia de 8-0, terminando su participación. Para 1950 nuevamente regresaban México y Estados Unidos. Otra vez a los aztecas les tocó la peor parte, pues perdieron sus 3 encuentros ante Suiza, Yugoslavia y el anfitrión Brasil, comiéndose 10 goles. Para la selección de las barras y las estrellas, hicieron la hazaña de ganarle a Inglaterra, con gol de Joe Gedgens, aunque no fue suficiente, pues quedaron eliminados en fase de grupos. En Suiza 54, solamente México representaba a la confederación, sin embargo, tuvo una participación muy similar al mundial antecesor. En el grupo 1 fue vencido por Brasil y Francia, siendo goleados por Brasil 5-0 y plantándole cara a los franceses, pero perdiendo 3-2. Otra vez México viajaba a Suecia 58 para lograr hacer una mejor actuación y, aunque no pasó de ronda, logró sacar un empate ante Gales 1-1. Las derrotas ante Hungría y el anfitrión lo dejaban fuera de nueva cuenta. Volviéndose costumbre, México representaba a la CONCACAF en Chile 62, otra vez sin pasar de ronda, pero mejoraba su participación, logrando su primera victoria ante Checoslovaquia 3-1. México ahora iba a Inglaterra 66 para seguir sumando puntos y, por qué no, acceder a la siguiente fase, aunque no lo lograría, pues la derrota ante el anfitrión fue decisiva para poder lograr la hazaña. Empató ante Francia y Uruguay, lo que incluso lo dejaba tercero en la tabla del grupo 1. Por primera vez se organizaba un mundial en la CONCACAF. México era la sede elegida y por ende la participación de la selección era más que obvia. Además de la selección azteca, El Salvador logró su plaza luego del fugaz conflicto bélico en contra de Honduras. Aun cuando las causas de la beligerancia fueron otras, esos encuentros futbolísticos fueron la razón por la que la llamada Guerra de las 100 horas también fuera denominada y recordada como la Guerra del Fútbol. En el torneo, los dos se encontraron en el grupo 1, mientras que El Salvador perdió sus 3 partidos. México tuvo una participación destacable, ganó
2 encuentros y empató 1, con lo cual por primera vez en su historia pasaron de ronda. En cuartos de final se midieron ante Italia, donde terminaron perdiendo 4-1, despidiéndose en una actuación más que memorable. Para 1974 sorprendía a la selección de Haití, pues era la representante luego de ganarse su plaza en el hexagonal de la CONCACAF, pero poco pudo hacer en el Mundial, perdiendo sus 3 encuentros ante Italia, Polonia y Argentina. México volvía a ser representante de la CONCACAF para Argentina 78, sin embargo, nuevamente regresaba a sus actuaciones de las primeras ediciones, pues terminó como último de la tabla general tras las derrotas ante Túnez, Alemania Federal y Polonia. Con el aumento de plazas a 24, ahora El Salvador y Honduras llegaban a España 82 para ser las representantes de CONCACAF. La selección salvadoreña terminó como última de la tabla general luego de sus 3 partidos perdidos, sobre todo tras la goleada histórica de Hungría 10-1. Honduras tuvo un mejor desempeño luego de empatar a España e Irlanda del Norte, aunque insuficiente para acceder a la siguiente fase. Para 1986, el Mundial se llevaría a cabo en Conmebol, siendo Colombia la sede elegida, pero luego de renunciar se tuvo que elegir otra rápidamente. México, quien ya tenía la experiencia de organizarlos en el 70, se hizo cargo del torneo. Lógicamente la selección azteca tendría asegurada su participación, así como Canadá, quien era su primera vez en un mundial, pero sufrió 3 derrotas ante Francia, Unión Soviética y Hungría, terminando último en la tabla general. México superó su hazaña en 1970, pues ganó a Bélgica e Irak y empataba ante Paraguay para acceder como primeros de grupo. En octavos se cruzaron con Bulgaria, ganándoles y logrando su primera victoria en fase eliminatoria de un mundial. Su encuentro contra Alemania fue más parejo, llevándolo a tanda de penales, lo cual terminó a favor de los europeos, llegando a su fin el mundial donde México sí logró el hoy en día tan ansiado quinto partido. Para Italia 90, la selección mexicana estuvo exenta de participar en la fase eliminatoria por el famoso caso de los cachirules. La FIFA suspendió a la federación 2 años sin participar en competiciones oficiales. En su lugar, Estados Unidos regresaba luego de 40 años sin clasificar a un mundial. Sin embargo, no tuvo buen rendimiento, perdiendo sus 3 partidos ante Italia, Austria y Checoslovaquia. Por otro lado, Costa Rica era el segundo representante de CONCACAF, haciendo su debut en un grupo difícil, compartiéndolo con Brasil, con quien perdería, pero sus victorias ante Suecia y Escocia hacían que saliera segundos de su grupo, tan solo para perder en octavos 4-1 ante Checoslovaquia. Nuevamente CONCACAF para la organización de un mundial en 1994. Estados Unidos era el país elegido, lleno de controversia, pues el soccer, como ellos llaman al fútbol, no era muy popular en aquel país. Sin embargo, no fue un mal mundial, al contrario, tuvo buena recepción, además de una gran derrama económica y abría camino al país para mejorar tanto su liga como al deporte en general. El anfitrión quedaba emparejado con Colombia, Suiza y Rumania. Tras una complicada fase de grupos, accedió a octavos como mejores terceros, pero Brasil los esperaba para eliminarlos con un único gol, teniendo una actuación media en su mundial. Para México fue mucho mejor, pues como líderes de grupo en un igualado grupo E, se midieron ante Bulgaria en octavos, lo cual parecía pan comido para los aztecas, pero sorpresivamente eran eliminados en tanda de penaltis, fallando 3 tiros, con lo cual no podían revalidar lo que hicieron en el 86. Francia 98 marcaba un punto y aparte, pues con el aumento de plazas a 32, ahora había más oportunidad para más selecciones. En el caso de la CONCACAF se sumaba un nuevo lugar para la Confederación, siendo Jamaica el que se ganó dicha plaza. Los Reggae Boys se quedaban en fase de grupos, logrando una victoria ante Japón. Estados Unidos una vez más fracasaba, quedándose en último lugar de la tabla, perdiendo en un encuentro lleno de mucha tensión política ante Irán. México quizás tuvo una de sus mejores actuaciones en mundiales. Ganó ante Corea 3-1, empató 2-2 ante Bélgica y lo mismo pasó contra Países Bajos. Alemania fue su verdugo eliminándolos en octavos de final. Sin embargo, Luis Hernández el Matador lograba colarse entre los goleadores con 4 tantos. Corea-Japón llegaba y con él los representantes de CONCACAF volvían a ser México y Estados Unidos, además del regreso de Costa Rica. Para los centroamericanos, ahora no hubo tanta suerte perdiendo en fase de grupos, pero para las selecciones de Norteamérica se daba un capítulo más en su clásica rivalidad. México como primer lugar de grupo y Estados Unidos segundo se cruzaban en octavos, lo que parecía una victoria inminente para el cuadro azteca terminó siendo una pesadilla, pues a tan solo 8 minutos del partido aparecía el gol de Brian McBride y al 65 el verdugo de México, Landon Donovan, finiquitaba el encuentro eliminando al tricolor. Estados Unidos se midió ante Alemania, pero hasta ahí llegaría su participación, haciendo un mundial bueno.
Por primera vez 4 selecciones representaron CONCACAF para Alemania 2006. A los clásicos México, Estados Unidos y Costa Rica se le sumaba el ganador del repechaje, Trinidad y Tobago, siendo su primer mundial. El único país que pudo acceder a octavos de final fue México, quien compartió su grupo con Portugal, Angola e Irán. En la siguiente fase se enfrentaron a Argentina en un partido donde hicieron un buen planteamiento, dejando en apuros al albiceleste. No fue sino en tiempo complementario donde la figura de Maxi Rodríguez marcaba el mejor gol del torneo, dejando fuera a la selección azteca. Nuevamente México y Estados Unidos llegaban a Sudáfrica 2010, ahora acompañados de Honduras, quienes debutaban, logrando solo un empate ante Suiza. México de nueva cuenta repetía el patrón de pasar a octavos en un grupo difícil, pues superó al anfitrión y a Francia, para perder contra Uruguay y clasificar en segundo lugar, haciendo que una vez más se midieran ante Argentina. Ahora, a comparación del mundial predecesor, el encuentro fue más balanceado a Argentina, donde un doblete de Tevez y uno de Higuaín sumaban una nueva eliminación para la Azteca en esta fase. Estados Unidos fue quien tuvo un mejor rendimiento en la fase de grupos, pasando como primeros, pero en octavos de final, Ghana fue su verdugo con 2 goles de Boateng y Ian, haciendo inútil el penal marcado por Landon Donovan. Otra vez, 4 fueron los representantes de CONCACAF, los de siempre, México, Estados Unidos y Costa Rica. Además, Honduras repetía de forma consecutiva en un certamen mundialista, y fueron estos quienes no accedieron a octavos. Tal vez este ha sido el mejor mundial para la confederación en conjunto, pues Estados Unidos superaba al grupo de Ghana y Portugal, quedando solo por debajo de Alemania, aunque ya en octavos Bélgica fue quien los eliminó, haciendo una actuación mediana para dicha selección. México también llegaba luego de dudas en la fase clasificatoria, pasando como segundos luego de una victoria ante Camerún y también con Croacia. Sacó un histórico empate ante Brasil con gran actuación del arquero Memo Ochoa. Fue en fase de octavos donde el sueño del quinto partido parecía consolidarse luego del gol de Giovanni Dos Santos ante Países Bajos, pero casi al término del encuentro, Schneider hacía el empate al 88 y fue en el complementario. El famoso no era penal de Robin van Persie, el cual hacía sufrir al cuadro tricolor, siendo Hunter Lar quien hacía el gol de la victoria de los tulipanes vía penal, rompiendo las esperanzas del ansiado quinto partido. Quien sorprendió y tal vez ha logrado uno de los mejores resultados para CONCACAF es Costa Rica, ubicado en el grupo de la muerte con otros 3 campeones mundialistas, Inglaterra, Uruguay e Italia. Todas las apuestas la daban por perdida, pero superaba el grupo como líderes, haciendo que se enfrentaran ante Grecia en octavos, a quien derrotaron en tanda de penales. Además, en cuartos de final, estuvieron a nada de vencer a Países Bajos. Sin embargo, la actuación del arquero Tim Krul acababa el sueño tico. Ahora en 2018, México y Costa Rica repetían su participación, siendo Estados Unidos la gran ausente. En su lugar, Panamá debutaba en el Mundial, siendo los peores del torneo al no ganar un solo encuentro. Costa Rica tampoco pudo repetir la gran hazaña del Mundial anterior, quedándose últimos de su grupo, sacando tan solo un empate ante Suiza. México fue quien más sobresalió a medias, pues parecía que llegaría a más luego de la derrota a Alemania con gol del Chucky Lozano en el partido debut. Luego a Corea del Sur, lo cual una victoria ante Suecia hacía que no se cruzara con Brasil en octavos, lo cual precisamente terminaría sucediendo, y ahora sufriendo una derrota 2-0, terminando la participación de la CONCACAF en este mundial. El último, que fue en Qatar, veía el regreso de Canadá luego del mundial de 1986. La única selección que prosperó más allá fue Estados Unidos, quien pasó como segundo solo para encuadrarse contra Países Bajos en octavos de final y perder 3-1. Tanto Canadá y Costa Rica quedaban eliminados, además de la selección mexicana, quienes rompían una racha de 7 mundiales de acceder a octavos de final, siendo eliminados en el partido ante Arabia Saudita, haciendo un mundial olvidable. Como sabemos, el próximo mundial en 2026 se realizará nuevamente en CONCACAF, siendo una sede compartida entre México, Estados Unidos y Canadá. Veremos si vuelven a brillar para dejar en alto a la Confederación, o de lo contrario, se volverá un mundial recordado solo por ser la sede del certamen. Gracias por ver el video, estás en Crónica Fútbol y nos vemos en la próxima.